Bueno, vamos a hablar ahora con la ex diputada Victoria Donda, ahora funcionaria en el gobierno de la provincia de Buenos Aires y que acompañó precisamente a este debate de vicepresidentes en TN Agustín Rossi. Victoria, bienvenida, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo estás? Bueno, estuviste en el debate de vicepresidentes, allí había una candidata a vicepresidente que en lo último que se vio prácticamente ninguneó el tema de los derechos humanos o suavizó bastante la cuestión de la dictadura militar, ¿no? En actos bastante públicos. Bueno, sí, más que suavizar, te diría que lo que hizo es apología de la dictadura militar. Eh, Ella públicamente se ha manifestado de acuerdo con, eh, porque además es una mujer que recordemos hace varios años viene manifestándose de acuerdo con aquellos delitos de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura. Claro. ¿No te parece que hay como mucha melange en todo esto? Por un lado, separar lo que fue la dictadura militar, el leitmotiv, esta ley de seguridad nacional ilegal que se dictó, y por otro lado, toda esta situación actual que tiene la gente, que se mezcla esto con la inseguridad, se mezcla con la delincuencia, se mezcla con derechos humanos en las cárceles. Hay mucha confusión con el tema. Hay confusión con el tema. Mira, y esa confusión es aprovechada. Más que melange, te diría que es una confusión generada porque conviene. Te diría que lo que se construyó fue una suerte de caballo de Troya, donde Macri empieza con el tema del curro de los derechos humanos y dentro de ese caballo de Troya, en realidad, lo que quieren destruir es el sistema de derechos humanos. ¿Cuál es el sistema de derechos humanos? Derechos humanos no son solo los derechos violados durante la última dictadura, ni los derechos que le asisten a las personas privadas de libertad. Son los derechos que tenés vos, que tengo yo y que tiene cualquier argentino y argentina o persona que esté en el territorio nacional y tienen que ver con el derecho a la salud, el derecho a la educación, el derecho a la vivienda, el derecho al trabajo, el derecho al ocio. Esos son los derechos humanos. Entonces, cuando te dicen que quieren terminar con los derechos humanos, ojo, en realidad no quieren terminar con esos derechos humanos a los que uno rápidamente asocia a la última dictadura militar. Quieren terminar con tus derechos, van por tus derechos, no van por los derechos de un pequeño grupo de personas que a veces hasta queda muy lejano en la memoria de la gente y sobre todo de aquellos que nacieron en democracia y que no conocieron lo que ocurrió en la última dictadura. Ahora, yo conozco lo que pasa ahora. O sea, se habla mucho de derechos humanos, por ejemplo, hablemos de las cárceles. Se habla de derechos humanos en las cárceles. Ahora, este gobierno, el anterior y el anterior, poco hicieron por mejorar esos derechos o reducir la cantidad de presos en comisarías que siguen atestadas de presos, y obviamente esto es una clara violación, hacinamiento, etcétera. Y de los derechos individuales, la democracia en general ha podido hacer muy poco y la gente ha venido sistemáticamente perdiendo derechos. A ver, vamos por partes porque también me parece que es bueno el debate sobre esta situación. Yo creo que el Estado, no solo la democracia, pero sí los estados democráticos en Occidente, en el medio de esta crisis financiera, en el medio de cambios que tienen que ver con los modelos productivos, han tenido poca capacidad de respuesta a esos derechos individuales o colectivos, te diría, que las sociedades están pidiendo a gritos. La respuesta de ese pedido a gritos que se da en los momentos de crisis donde los estados no pueden dar respuesta es que han aparecido en distintos lugares este tipo de derechas reaccionarias y autoritarias y que tienen que ver con que los pueblos en situaciones de crisis muy profundas parecen querer aferrarse a la idea de que se va a poder salir rápido de esa situación. Y la verdad es que esto no es así, no vamos a salir rápido de esta situación y la podemos llegar a profundizar a esta situación si alguna de estas derechas se consolida en el poder. Miremos solamente lo que le pasó a Brasil durante los 4 años que gobernó Bolsonaro, las medidas que
que fueron destinadas a que la pobreza aumente, a generar bolsones de violencia muy grandes en nuestro país vecino, son medidas que retrasaron el crecimiento de ese país y de hecho tuvieron que volver a votar a Lula y a un sistema que los brasileros y las brasileras en un momento parecía que le habían dicho que no, por eso terminaron votando a Bolsonaro. Entonces, miremos lo que pasa en estos lugares, veamos lo que pasó en Estados Unidos y el retroceso que hubo en esta respuesta que vos muy bien estás diciendo, porque ni Trump, ni Bolsonaro, ni este tipo de derechas son respuesta a resolver ningún problema. En todo caso, los agravan a estos problemas. Ahora sí, cuando no están en el gobierno, esos discursos altisonantes parecen darnos alguna pista de cómo vamos a empezar a mejorar nuestra vida. El planteo de fondo que vos hacés acerca de las respuestas de las democracias, de los estados democráticos, es cierto, pero pensemos también que nosotros tenemos democracias en algunos lados de baja intensidad y en otros lados son democracias representativas. Nosotros tenemos que ir caminando hacia otro tipo de democracias donde la participación sea más profunda. Nosotros tenemos que pensar que la democracia no es un sistema donde vos vas a votar cada 2 años y ya está. La democracia es un sistema donde vos podés analizar qué es lo que vas a votar, donde vos tenés que tener acceso a la información, en un mundo donde además la información se concentra, en un mundo donde la información se deforma, en una realidad donde además la información se deforma o se miente, porque existen las fake news para generar mentiras y fantasmas sobre las democracias y para debilitarlas. Son democracias que sin dudas hay que respaldar y además tenemos que fortalecer. Este tipo de políticas las debilitan a esas democracias. Ahora, las democracias se fortalecen con más participación. Tenemos que caminar de sistemas de democracia representativa y absolutamente formales a democracias con mayor intensidad, que son democracias participativas. Victoria, desde ya, muchísimas gracias. Se nos terminó el tiempo, pero está bueno el debate, está bueno darlo. Gracias. Gracias, hasta luego, buenas noches.